Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Escorpio. Muy bien, corazón. Mi querido Escorpio, te noto como un poco triste, te noto como un poco melancólico, melancólica. Y posiblemente por alguien por la cual tú sientes como es algo muy especial. Aunque sea tu ex, aunque sea un amigo o tu familiar, tú sientes que hay algo muy especial o que hubo algo muy especial, mi querido Escorpio. Es como que en estos momentos no sabes qué decisión tomar. En estos momentos quizás no sabes cómo actuar. Te noto que estás como un poco indefenso, indefensa, aunque quizás en tu entorno aparentes otra cosa, mi querido Escorpio. No sé por qué siento, Escorpio, como que dos almas se buscan. Por una parte tú estás sufriendo lo que es en tu mundo o recordando a esta persona, y por otra parte ellos también te están recordando. Pero siento, mi querido Escorpio, que te dicen no pierdas la fe. Siento que te dicen tú eres especial. Hay una imagen muy curiosa que en estos momentos estoy visualizando. Es como que tú fueras un ser de luz, pero aparece una gran serpiente como una boa y te muerde la mano, el brazo, mi querido Escorpio. Dime, corazón, si a lo mejor de repente alguna persona te ha traicionado, alguna persona que tú has entregado todo de ti para ellos, o si tú, mi querido Escorpio, en estos momentos estás sintiendo molestia en los brazos, especialmente lo que es en el brazo izquierdo, si estás sintiendo algún tipo de molestia. Esto puede ser por muchos factores. Puede ser salud, puede ser cariño, magia, puede ser que a lo mejor, corazón, es algo que estás arrastrando hace mucho tiempo. Quiero que te fijes si en ese lugar donde a ti te duele tienes algún tipo de huellas de color azul o color morado. Si tú me dices, Richard, pero da la casualidad que justo en ese punto no me duele, donde está la marca, como si fueran huellas. En algún lugar de tu cuerpo siento que tienes, pero especialmente en los brazos. Se dice, mi querido Escorpio, que cuando un alma te toca, te deja huellas, pero no duele. A lo mejor de repente hay un ser de luz que te toca en ese lugar para que tú lo prestes atención, de que hay algo de una forma natural que te está pasando. A lo mejor hay un ser de luz, mi querido Escorpio, que te quiere cuidar, te quiere proteger, pero a veces como vivimos a 1000 por hora, pues simplemente no reaccionamos. Veo la imagen,
podría ser un abuelo mayor de 70 años, mayor de 80 años, poco pelo, con textura normal. Es como que mira con tristeza. No sé por qué siento, Escorpio, que alguna vez ustedes, cuando lo tocaba su mano, era suave. O tú sientes que de repente tu abuelo o una persona mayor, quizás tus padres, cariño, es como que acarician tus manos, mi querido Escorpio. A lo mejor por eso tú estás en estos momentos un poco sensible, estás recordando a los tuyos. Puede ser abuelo, puede ser padre, puede ser hijos, puede ser quien sea, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Leo, me sale lo que es Virgo, me sale Capricornio, otra vez Leo, cierras con Géminis. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti, mi querido Escorpio. Iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra P, la letra R, la letra C, la letra T, la letra S y la letra Y o yo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Esta carta. Curioso. Es que es muy curioso. Escorpio. ¿Te acuerdas que te he dicho una persona muy mayor, poco pelo, y que tú sientes que te toca las manos? Fíjate en esta imagen. Te vas a quedar a cuadros, cariño. ¿Qué es lo que tú ves ahí, Escorpio? Una persona mayor, de 70 años, poco pelo, y lo que predomina es sus manos, porque está así. Está así, mi querido Escorpio. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que un familiar es como que te quiere proteger. Hay un familiar, cariño, que te quiere cuidar, que te quiere entregar un mensaje. O de repente este familiar te dice, todo va a estar bien. Aquí estoy contigo, Escorpio. Yo siempre te voy a acompañar. Yo siempre voy a estar contigo. Puede ser hombre, puede ser mujer, con poco cabello, delgado, mayor de 70 años, delgada, mayor de 70 años. O su cabello era muy delgadito, muy finito, mi querido Escorpio, muy finito. Si tú me dices, Richard, esto cumple con las características de una persona que está en esta tierra, entonces te dice, cariño, que tienes que velar por ellos, tienes que cuidar. Hay un ser de luz que quiere que tú estés pendiente de ellos, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué mensaje te dan los arcángeles. No sé por qué siento que esta energía dice, es mi hijo, mi hija. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay una escena que estoy viendo, y no todo tiene que ser con la parte espiritual, quizás para algunos de ustedes sí, pero no para todos. Tómalo de una forma general, lo que suene para ti. Hay una escena en la cual se acuesta en la cama, puede ser hombre, puede ser mujer, y es como que toma alguna prenda de esta persona, o simplemente tú, cuando te acuestas, cariño, sientes el olor. Es como que sientes su presencia. Esté en esta tierra, no esté en esta tierra. Para algunos es algo espiritual, para otros, cariño, esta persona está en esta tierra, pero tú sientes su energía, Escorpio. Esa escena, o lo sueñas continuamente. Vamos a ver, dice, vivir saludablemente. Escucha.
El arcángel Rafael come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible, Escorpio. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Toda esta situación, cariño, te lleva posiblemente a que tengas ansiedad. Y cuando te digo lo que es ansiedad, cariño, a lo mejor tú me dices, Richard, como bien, pero estás picando constantemente. No dejas que tu cuerpo cumpla su metabolismo, porque estás con ansiedad, Escorpio. Es importante, mi querido Escorpio, que también no te quedes encerrado y encerrada en casa. Tienes que desconectar. Cariño, te noto como que en estos momentos parece que no quieres ver a nadie. Es como que me dice Richard, no quiero saber de la humanidad. Es como que te encierras en tu mundo, en tu bucle, mi querido Escorpio, y no puedes continuar así. Tienes que arreglarte, tienes que salir, tienes que decirte a ti mismo, yo soy especial, yo soy importante, Escorpio. Y no hacer lo que tú estás haciendo en estos momentos que te encierras en tu mundo. Tienes que disfrutar de los colores de la vida, Escorpio. Eso es lo que me está diciendo las cartas, las energías, el arcángel Rafael, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Escorpio. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot de la New? Me sale la carta del 7 de espadas. ¿Te acuerdas que te he dicho, Escorpio, al principio de la lectura? Es como que tú lo extrañas y la otra persona también te piensa. Siento, mi querido Escorpio, que aunque ustedes posiblemente físicamente no coinciden, siento que sus almas se encuentran y posiblemente puede ser cada vez que tú te vas a acostar. Porque tenemos esta carta del 7 de espadas, Escorpio. Alguien quiere abrazarte. Alguien quiere decirte, aquí estoy. Alguien quiere contarte que tú siempre has sido especial en su vida. Y alguno de ellos, Escorpio, posiblemente tiene lo que es una relación, una historia. Pero aún así, cariño, tú siempre has sido y serás el gran amor de su vida. Porque tenemos esta carta. Detrás hay una mujer vestida de novia, cariño. Aquí, fíjate, hay una mujer vestida de novia. Puede ser hombre también, da igual. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, pero hay alguien que desea abrazarte, hay alguien que desea saber de ustedes. Y de repente puede ser que tú también deseas saber de ellos, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño. El tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale, cariño, la carta del 5 de agua. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está triste, estresado, estresada, se ha caído lo que es el desayuno y detrás hay un ángel, mi querido Escorpio. Es como que tú posiblemente me haces recordar y me dices, ¿tú crees, Richard, que yo no intento volver a rehacer otra vez mi vida? ¿Tú crees que yo no intento pasar página? ¿Tú crees que yo a lo mejor de repente soy feliz con esta situación?
Siento, mi querido Escorpio, que a veces te esfuerzas. Siento, mi querido Escorpio, que a veces estás intentando hacer hasta lo imposible para poder superar este obstáculo. Puede ser proyecto, puede ser amor, puede ser relación, puede ser trabajo, pero es como que tienes trabas en el camino. Si tú me dices, Richard, ¿estas trabas que tú hablas están relacionadas con la magia? No. No está relacionado con la magia. No está relacionado con la brujería. Es el estrés que tú estás acumulando, mi querido Escorpio. Entonces, para que tú te liberes de ese estrés, abraza un árbol. Con las manos abiertas, busca un jardín y lo pones en el suelo para descargar toda esa mala energía. Hazte la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, que yo siempre lo pongo en mi canal, en las recomendaciones. Ese estrés. Hay un ángel que quiere que tú recuperes otra vez tu tranquilidad, tu estabilidad. Hay un ángel, cariño, que quiere que tú prácticamente salgas adelante, que no te rindas, mi querido Escorpio. Que muy pronto las cosas van a cambiar para ti. Que muy pronto, cariño, vas a sonreír y lo que te está pasando actualmente solamente va a ser un mal recuerdo, nada más. Porque hay un ángel que te cuida, mi querido Escorpio. Solamente es una semana de estrés. Está pasando por ahí, cariño, yo qué sé, la energía de Mercurio quizás en tu vida. Tranquilo, tranquila, corazón. Vamos a ver. O Marte retrógrado seguro. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice en economía, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dice en economía, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Y la carta, cariño, del carro. Si tú me dices, Richard, el dinero, ¿dónde va a aumentar lo que es en tu vida? No está en tu zona de confort, mi querido Escorpio. Posiblemente tú tienes que hacer un cambio. Posiblemente tú, cariño, tienes que buscar en otros lugares, en otros lares, en otras fronteras. Te están diciendo, cariño, que salgas de tu zona de confort. De esa manera el dinero llegará en abundancia. Porque está el carro y la carta del Rey de Pentáculos, desplazamiento. Para muchos de ustedes también, mi querido Escorpio, posiblemente la oportunidad viene también de una persona que está lo que es en el extranjero. A lo mejor puede ser tu pareja o una persona, cariño, de otro país que te va a dar esa oportunidad de tener lo que es el pack completo, amor y dinero. Cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Las características. Muy bien. Para muchos de ustedes, mi querido Escorpio, estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que te tiene lo que es una deuda. Esta persona, cariño, no te devuelve porque no tiene, sino porque no quiere. Es importante también, corazón, me dicen que cuides tus intereses económicos. Cuidado con personas que a lo mejor vienen y te dicen, Escorpio, necesito dinero, hazme un préstamo. Ten cuidado. Puede ser que estás lidiando, cariño, con una persona de piel morena, muy morena, o trigueño, trigueña, canelita, canelón. Muy bien. La carta del 2 de oros. En estos momentos, muchos de ustedes posiblemente tienen que dar lo que es una respuesta a una persona que te ha dicho, o yo, o la distancia, o el dinero, o tu familia. Estás lo que es en una encrucijada. Esta persona también puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Tienes que tomar lo que es una decisión muy pronto, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Siento, corazón, que tus seres de luz quieren que tú te des una oportunidad. Siento que hay una persona que te extraña, pero en estos momentos, cariño, las circunstancias no premian. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Y si esa persona es para ti, te buscará. El trabajo está en otro lugar que no es tu zona de confort. Hasta la vista. Sé feliz, Escorpio. Bendiciones de corazón.